Ahora sí. Bien. Buenos días, mis queridos amigos, mis queridos seguidores. Amanecemos hoy con un día lluvioso, un tiempo peligroso, por así decirlo, y mucha lluvia, no solamente en el Gran Santo Domingo, sino en todo el litoral de la República Dominicana. En unos puntos más que en otros, pero está lloviendo en toda parte del país. Miren, no salgan sin su paraguas a ningún lado, porque la lluvia es posible que sea el día entero, la noche y parte de mañana. Eso es así. Tenemos varios temas que tratar, que esto es algo de nunca acabar. No sabemos hasta cuándo vamos a seguir con esto. Cada día que salimos a la calle, en nuestros sectores, en nuestra provincia, nos topamos con muchísimas personas encontrándose que 3 años que faltan de este gobierno es demasiado. Y eso me da a mí, me pone mucho a pensar en qué estará pensando la gente. Todo el mundo dice, faltan 3 años, eso es demasiado, aguantaremos 3 años. Bueno, yo lo que le digo a cada dominicano es que tratemos de aguantar, que ya falta menos que 8. Porque realmente este gobierno no debió, mejor dicho, al presidente Abinader no debió dársele la segunda oportunidad. Eso eran 4 años y para afuera. Dar la oportunidad a alguien que sí podía resolver los problemas de esta nación, porque ya está aprobado. Ya está aprobado. Hoy día tenemos una economía en el suelo, tenemos el alto costo de la vida, el desempleo nos arropa, la delincuencia por igual, a pesar de que desde el Ministerio de Interior y Policía se está haciendo un trabajo eliminando muchos delincuentes. Entre ellos se van muchachos buenos, porque es así, se van muchachos buenos y sus ejecutores, aún siendo buenos, lo acusan de ser malos en algunos casos. Pero definitivamente en su mayoría son delincuentes los que la policía le está dando para abajo. Pero tenemos problemas serios que yo pienso que debemos resolver como sociedad, y lamentablemente este gobierno no ha dado pie con bola, como dicen por ahí, no ha resuelto uno de los problemas que ellos criticaban. Todo lo contrario, muchos de los servicios que funcionaban en nuestro país, lo que es que se han deteriorado. Y ese deterioro es evidente, y le puedo perfectamente citar algunos casos. El sistema de salud aquí no sirve. Aquí no sirve el sistema de salud. El 911 se cayó. La construcción del metro está muy evidente de lo que está pasando. Que yo mencionar lo que está pasando en esa segunda línea 2B, del mejor conocida como el Metro Los Alcarrizos, está muy evidente sobre todo lo que ha estado pasando en esa construcción desde sus inicios. Desde que se comenzó a construir esa segunda línea del metro, mejor dicho, como el Metro de Los Alcarrizos, comenzó con muchos problemas. Ya se hacen algunas pruebas y se siguen evidenciando los problemas. Pero bien, tenemos que seguir hacia adelante. Y yo no oculto mi simpatía política. Yo soy miembro dirigente de la Fuerza del Pueblo. Pero dijo Juan Pablo Duarte, ser justo lo primero, sin querer ser felices. Eso es así. Es lamentable, yo no me apasiono con nadie, porque para yo comer tengo que trabajar, producir.
Si no produzco, no como. Por lo tanto, aquí se van a decir las cosas como son. Al pan, pan y al vino, vino. Y lamentablemente lo que está pasando en nuestra sociedad es como para que nos sentemos a evaluar, a dar soluciones y a decir las cosas como son. Miren, tenemos problemas con el tema de corrupción. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que la corrupción es un cáncer heredado desde hace muchos años. La corrupción es un cáncer heredado desde hace muchos años. Y debemos buscar la fórmula, debemos sentarnos para solucionar ese tema. Ningún país en el mundo con un alto índice de corrupción avanza, porque el dinero o los recursos que deben ir a mejorar la situación de cada dominicano, en este caso, se lo cogen 2 o 3. Y es lamentable que eso sea así. Pero al mismo tiempo de que la corrupción nos siga arropando, puedo perfectamente decir que la mayoría de las personas acusan a los políticos de corruptos. Solamente a los políticos. Y yo perfectamente, después de hacer ciertas evaluaciones, ciertos estudios, le puedo perfectamente decir que cuando un político coge 15 pesos, el corruptor se coge más de 50. Cuando el famoso político que mucha gente dice que es el corruptor coge 3 veces lo que el político cogió. Hay una palabra que dice: no hay corrupto sin corruptor. Y eso está perfectamente demostrable. Y se lo puedo desglosar en el momento que alguien lo solicite. En el momento que alguien solicite la fórmula de cómo el corruptor consigue más que el político, yo se lo puedo explicar. Por lo tanto, no existe corrupto sin corruptor. Cuando ustedes vean o ven que un político se llevó 1.000 millones de pesos, el corruptor tiene en su arca más de 5.000. Más de 5.000. Si el político se robó 10 pesos, oiga bien, el corruptor tiene alrededor de 50. Y pregunten por qué, que en una próxima entrega les vamos a explicar. Entonces, yo soy de lo que planteo que va a llegar un momento en que en este país va a surgir un escuadrón, porque ya que el sistema de justicia no quiere eliminar la corrupción, entonces aquí van a surgir algunos hombres y mujeres, así como anda Ángelo y un equipo de hombres y mujeres patriotas defendiendo la patria. Así va a surgir un escuadrón para que se elimine la corrupción. Pasó en China y han pasado en otros países. Pasó en China y han pasado en otros países. Al corrupto y al corruptor hay que eliminarlo de golpe y porrazo. Mejor dicho, eliminarlo de raíz. Es la única forma que los que queden cogerán miedo y no se robarán un centavo del arca del Estado, del erario público, de lo que nos pertenece a todos. Bien. Tenemos corrupción al más alto nivel, a todos los niveles. Y yo soy de lo que digo que esa corrupción obedece a la falta de educación. El sistema educativo nuestro es corresponsable o responsable directo del flagelo en sentido general que afecta a la República Dominicana. ¿Y por qué digo que el sistema educativo? Porque aquí todos somos formados aquí todos somos formados por un maestro. Todos somos formados por un maestro.
Y si el sistema educativo no sirve, eso es lo que van a recibir los niños mañana convertidos en jóvenes, luego en adultos y luego en mayores. En adultos mayores, mejor dicho. Entonces, si usted ve que el sistema nuestro lo que insista es a la corrupción, a la sinvergüencería, al libertinaje, eso es lo que usted está absorbiendo como si fuera una esponja. Y eso es lo que usted mañana va a manifestar. Aquí el sistema educativo no sirve por diferentes razones. Número uno, a los oligarcas le da temor que nuestra educación mejore. Y digo esto porque de haber querido mejorar el sistema educativo, aquí hace mucho que eso hubiese mejorado. Cuando Leonel Fernández era presidente, se le planteó el 4%. ¿Y qué dijo hábilmente Leonel Fernández? Hágame un plan, porque educación tiene mucho tiempo recibiendo recursos suficientes. Hagan un plan. No lo hicieron, Leonel no le aprobó el 4%. Danilo aprobó el 4%, número uno, por sistema político, y número dos, para demostrar que el problema no era solamente de educación, de dinero. El problema de educación es de matrícula. Ese currículo no sirve. Aquí hace muchos años que debió cambiarse. Aquí hace muchos años que debió cambiarse ese currículo educativo, porque está hecho como garantía para que siga y exista la corrupción. Conjuntamente con el currículo cambiado, entonces cambiarían algunas cosas en el sistema de justicia, comenzando por el Código de Procedimiento Criminal, por el Código de Procedimiento de Procesal Penal. Entonces ahí tendremos resultados. Y recuerden que ningún país despega hacia mejorar su economía en menos de 10 años. Ayer escuché a la directora de los centros hospitalarios del SENASA, creo que así que se llama, y ella decía que había sometido al Congreso un proyecto para que cuando a cada médico se le agrede, esa persona sea sancionado con una gran pena de cárcel, mejor dicho, que sea condenado. Oigan lo que les voy a decir en ese sentido. Oigan bien lo que les voy a decir en ese sentido. Aquí hace un buen tiempo se ha venido agrediendo médicos. Y la agresión a un médico tiene una base bastante clara. Hay cosas que también ella lo dijo, tengo que decirlo. Por ejemplo, un maestro se mete al sistema educativo por dos razones. O por vocación, que es el verdadero maestro, o por el buen salario que paga educación, que todavía no sigue siendo bueno, partiendo del trabajo que hace un maestro. Pero ese trabajo va a mejorar, o mejor dicho, el salario va a mejorar cuando aquí el sistema educativo realmente cambie para mejor. Pues bien, el médico se le agrede porque en la mayoría de los casos, cuando se agrede a un médico, es porque muestran una parte inhumana. Muestran una parte inhumana. Aquí el sistema de salud, en un gran número, ¿verdad?, en un gran porcentaje, está comercializado. Ellas decían que el sistema de salud
o mejor dicho, que los médicos que se prestaban para eso eran la minoría, pero hacían gran escándalo. Es cierto, puede ser que sea la minoría, pero esa minoría afecta a la mayoría. Esa minoría afecta a la mayoría. Y aquí varias personas hemos sido víctimas de, ¿cómo llamarle a esta parte? De la deshumanización del médico. Muchas personas llegan al médico, el médico está chateando y a él no le importa cómo usted llegue. Y cuando usted reclama, entonces él le da mala respuesta. Pero coordinan porque son médicos y tienen preferencia para muchas cosas con el seguridad, con el guardia y el policía. Vamos a ser humanos primero. Primero somos humanos y luego médicos. Y si eso sucede, entonces no habrá agresión. Si eso sucede, entonces no habrá agresión. Con la policía, que también depende del sistema educativo, existe lo mismo. Actualmente vemos que la policía más odiada es la DGC. Luego siguen los del DICRIM. Y en tercer lugar, sigue la uniformada. Si el DGC, que es el más odiado en estos momentos en la ciudad, detiene a un chofer y le va decentemente, es muy difícil que ese conductor ofenda o agreda al DGC. Recuerden una parte que dice que una acción provoca una reacción. Buen día, ciudadano. Buen día, oficial. Buen día, agente. Buen día, policía. O buen día, fiscalizador. Mire, permítame su documento porque le vamos a fiscalizar porque usted violó la luz roja. Y usted violó esto. ¿Cómo va a ser si usted lo violó? En el caso de la luz roja, todos sabemos que violar una luz roja es altamente peligroso porque pone la vida en riesgo de los demás. No solamente la del conductor, sino la de los demás. Y así, en fin. Pero hemos visto muchos casos de falta de respeto de ambos lados y en su mayoría el ciudadano lo que pide es que se le respete y que se actúe con comedimiento. Porque es muy difícil que si a usted lo tratan decente, aún para explicarle la justicia, usted le falte respeto a ese policía. Y la parte más clara y evidente es cuando a un acusado lo llevan ante un juez, cuando a un acusado lo llevan ante un juez, que es quien lo va a condenar, a mandarlo a una cárcel a usted. Oiga bien, a mandarlo a una cárcel a usted, que es más fuerte que pagar una multa. ¿Verdad? Es muy difícil que al ciudadano le falte respeto al juez. Esos son casos que en la mayoría de las ocasiones no se ven. El ciudadano no le falta el respeto al juez. ¿Y sabe por qué no se lo falta? Porque el juez actúa con respeto. Cumple con su deber, pero actúa con respeto. ¿Verdad? Y por esa razón el ciudadano simplemente se remuerde, grita, llora, se desmaya. ¿Verdad? Pero no le falta el respeto al ciudadano. No le falta el respeto al juez. Entonces, si la policía actuara de esa forma, aquí las cosas funcionarán mejor. Aquí las cosas funcionarán mejor. Entonces, eso está sucediendo con la policía. Le exhorto a la policía, tanto al director como a la ministra de Interior de Policía, que se sienten, porque una institución nunca debe de dejar de impartir talleres para cada día mejorar. Siempre existe la fórmula
de mejorar. Y esas mejoras se obtienen a través de comunicación, de enseñanza, de talleres, de modernización, de mejoramiento. Porque a la persona siempre hay que vivir dirigiéndola. Y es dirigiéndola para mejorar en su calidad de vida, en su entorno, en su ¿cómo que se dice? En su quehaceres, en su responsabilidad. Por eso las empresas que han sido exitosas a nivel internacional o a nivel mundial, siempre viven impartiendo talleres, cursos, talleres, diplomados, en maestría, para mejorar, porque de eso se trata la vida, crecer, y todo el que crece debe ser para mejorar. Eso es con la policía. Los pastores de iglesia, señores, los pastores de iglesia, también le atribuyo eso a la educación. Si en nuestro país existiera un sistema de justicia fuerte, donde se condenara a cada infractor, a cada persona que viole la ley, entonces muchas cosas de las que hoy suceden no sucedieran. Estamos hablando de religión. Estamos hablando de religión. Óyeme, una persona le confía su secreto, su hijo, su pareja, a un pastor, porque se supone que es la búsqueda de Dios, la búsqueda del Señor, cosa que no voy a entrar en profundidad, porque ese tema es muy amplio y yo no lo domino. Pero es doloroso, es cuesta arriba, es muy cuestionable saber que un pastor, a sus feligreses, comenzando por los niños, lo violan, abusan de ellos, lo manosean y les faltan el respeto. Pero aparte de que les faltan el respeto, hasta su dinero les cogen en nombre de la iglesia. Eso es mucho que decir. Y eso solamente lo hace una persona que no tenga un grado de formación acorde a los tiempos en esta sociedad. Los sacerdotes, porque no solamente las iglesias evangélicas, no. También existe en la iglesia católica los famosos pedófilos. Los que meten a los niños y a las niñas a algunos cuartos, a algunos puntos de la iglesia. Ya sea cuando se está impartiendo catecismo, ya sea cuando se están ensayando los cánticos, ya sea cuando se está en alguna actividad eclesiástica, a manosear niñas y niños. Sin embargo, la sociedad, yo diría que inocente o ignorante, sana, le confía a su niño a la iglesia, a un sacerdote, a un padre, y sucede lo peor. Si en nuestro país, y digo nuestro país, porque desde aquí, parte de este comentario, aquí es que estoy, se castigara al violador como debe castigársele, eso no existiera. Y hay muchas formas de violar. Muchas formas de violar. Y ahora me voy a circunscribir al maestro, que es quien tiene que ver con todo. ¿Y por qué digo que tiene que ver con todo? Porque el maestro, a pesar de que se le entrega un currículo, una guía de trabajo para que imparte la docencia, en muchas ocasiones el maestro es corresponsable de lo que imparte. Ejemplo, el maestro de ayer, que era una persona íntegra, respetable en su comunidad, era un ejemplo dentro y fuera del aula. Por esa razón, el maestro era una persona respetable
de prestigio en la sociedad. Pero hoy día tenemos una cantidad de maestros y no veo lo que hace la ADP, no veo lo que hace educación, ¿verdad? Y digo educación porque realmente la educación de nuestra no sirve. No sirve. Y nos cansamos de decir lo mismo y tenemos muchos años diciendo que nuestra educación no sirve. Y lo que nos hemos dado cuenta de que no sirve, nos hemos dado cuenta por diferentes medios, ya sea a través de esto, ya sea a través de estudios internacionales, ya sea por noticias de otros países que uno haya visitado o haya leído. En fin, cuando hacemos las diferentes comparaciones o evaluaciones entre un país y otro, nos damos cuenta de que en nuestro país la educación no sirve. Pero el maestro, yo soy de lo que entiendo, que es corresponsable de la sinvergüencería que hoy tenemos como sociedad. Aquí vemos un periodista que es un sinvergüenza, ¿verdad? Porque se presta para mucha vagabundería, ¿verdad? Sin mencionar nombre. Aquí vemos, no son todos, claro está, pero esa minoría que lo hace, óyeme, se evidencia ampliamente. Aquí vemos un policía que no sirve, formado por el maestro también. El periodista, formado por el maestro. Un médico con problemas, formado por el maestro también. Un juez, formado por el maestro. Un fiscal, formado por el maestro. Un empresario, formado por el maestro. Un político, formado por el maestro. En fin, aquí todo lo forma el maestro. Pero cuando usted como niño ve que el maestro de su comunidad o de su escuela es un sinvergüenza, ¿qué usted cree que usted va a aprender? Es lo que usted ve. Es lo que usted ve. Desde niño, los niños son esponjas que absorben todo. Los niños son esponjas que absorben todo. Y lo que usted ve que pasa en su comunidad, fácilmente eso es lo que usted va a practicar. Incluso, uno de los ejemplos más palpables es cuando a usted le preguntan por ahí, ¿dónde tú vives? Ah, yo vivo en tal barrio. Ay, muchacho, ¿tú vives ahí? Sí, sí. Incluso, aquí muchos sectores empresariales, bueno, el sector empresarial, usted le dicen, yo vivo en X barrio, y por vivir en X sector, no le dan empleo. Eso es para que usted sepa cómo son las cosas en nuestra sociedad. Por usted vivir en X sector, a usted no le dan empleo. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace la ADP. Vamos a ver qué es lo que hace la ADP. El maestro es maestro 24/7. Entonces, hay unos famosos técnicos que lo supervisan solamente en la escuela. Pero yo no sé, y digo que no sé porque no tengo conocimiento, si dentro del sistema educativo existe algunas comisiones que supervisan a los maestros dentro y fuera. Yo soy lo que planteo que debería existir una supervisión dentro y fuera para el maestro. Ahora bien, eso va conjuntamente con el cambio que merece el sistema educativo. Si aquí mejoramos la educación, le damos un giro a esto, las cosas pueden funcionar. Y le voy a poner ejemplos de algunos países que ayer estuvieron desbatados. Yo tengo una edad de 55 años. Y cuando yo tenía alrededor de 20 años, China estaba pasando por una crisis enorme. Hoy China es la potencia económica número 1.
porque tiene un sistema educativo fuerte, porque tiene un sistema de gobierno fuerte. Japón, en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, o al finalizar la Segunda Guerra Mundial, quedó totalmente devastado, destruido. En pocos años, relativamente en pocos años, Japón se convierte en una potencia. ¿Verdad? Van dos. Rusia, en 1991, se derribó, mejor dicho, Rusia terminó la Unión Soviética, mejor dicho. Rusia se faja a trabajar y adquiere un sistema de gobierno duro, y Rusia vuelve a adquirir una supremacía en su región. En los países que las cosas funcionan, son los países que tienen gobierno de mano dura. Porque ninguna democracia sin mano dura, las cosas funcionan. Cuando hay libertad y democracia con manos muy suaves, las cosas se convierten en libertinaje. Por ende, yo le exhorto al gobierno que se siente a hacer estos análisis, a hacer evaluaciones para que las cosas funcionen. Muchísimas gracias por su atención. Bendiciones y no salgan sin su paraguas. Suscríbanse al canal, suscríbanse, comenten y compartan.